Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la transmisión de un programa más acerca del plan de salvación. Este es nuestro episodio número 33 y hoy vamos a estar hablando acerca de la confesión de fe. ¿Qué es la confesión de fe? La confesión de fe es cuando los individuos declaran, dicen, mencionan que Dios existe, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Es algo importante que toda persona que quiera obtener la salvación necesita realizar. Vamos a iniciar entonces con estos versículos que tenemos aquí a la mano en nuestro pizarrón, que es precisamente, bueno, no están en el pizarrón, pero déjeme marcárselo aquí a usted ahorita en estos momentos. Es Mateo 10, del 32 al 33, que le vamos a llamar la acción recíproca. Acción recíproca quiere decir que lo que hacemos aquí en la tierra es como un boomerang, pues lo que hacemos aquí en la tierra tiene consecuencias en los cielos. Y el Señor también tuvo cuidado de explicarlo a sus discípulos. Vamos a darle una lectura a esos versículos. Dice así el capítulo 10, 32 al 33. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Encontramos entonces aquí la confesión de fe, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Jesús, hablando con los discípulos, es claro al mencionar que si las personas en la tierra, en el caso de los discípulos, las personas en la tierra confiesan, reconocen, aceptan que nuestro Señor Jesucristo existe, que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Él también expresa llanamente que en su momento Él también nos confesará delante de su Padre que está en los cielos, refiriéndose a Dios Padre, desde luego. Entonces, en el aspecto positivo, si nosotros amamos a Dios, amamos a Cristo, Cristo Jesús nos los va a reconocer, lo va a reconocer delante de su Padre cuando llegue el momento. Pero ¿qué pasará si usted, o yo, o cualquiera, negamos a nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros somos ateos, si nosotros somos no creyentes, o si nosotros no aceptamos ninguna de las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en las Sagradas Escrituras, bueno, la siguiente parte del párrafo dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no se confíe usted con las ideas que personas le dicen que Dios es amor y que Dios no es castigador y que Dios es perdonador y que Dios es lo máximo. Y que por lo tanto usted puede adorar a Dios como usted quiera. No es así, no es así. El Señor es estrictamente directo. Si usted reconoce al Señor delante de los hombres, si usted acepta al Señor delante de la gente, delante de la sociedad, el Señor también lo va a reconocer a usted cuando llegue el momento crucial, el momento de su juicio final, de nuestro juicio final. Pero por lo contrario, si nosotros, cualquier persona, que neguemos a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres, delante de la sociedad, entonces nuestro Señor Jesús también nos negará delante de nuestro Señor que está en los cielos, delante de Dios Padre. Ahora, ¿cómo es posible que una persona puede aceptar o negar a Jesucristo? Miren, una persona puede aceptar, puede confesar a Jesucristo cuando no le da vergüenza reconocer que es cristiano. Yo sé, otra vez en el mundo globalizado, en el mundo en que vivimos, en el mundo de la comunicación actual, todo mundo se entera de lo que hace todo mundo. Así que el negar, el confesar a Cristo es cuando las personas lo reconocen.
Pero no nada más reconocerlo superficialmente, no nada más decir que creer en Él es suficiente, sino que necesitamos hacer lo que Jesucristo dice que hagamos, lo que Cristo pide que nosotros hagamos. Entonces, al nosotros convertirnos, transformarnos delante de la sociedad va a observar que tenemos un cambio en nuestra personalidad. Nos van a tachar, nos van a calificar, nos van a decir aleluyas, nos van a decir hermanitos, nos van a decir hipócritas, nos van a decir muchas cosas. Y se van a sorprender de que ya no sigamos haciendo las cosas que antes hacíamos. Pero es normal. Incluso los primeros que nos van a atacar si nos convertimos en cristianos van a ser los de nuestra propia familia. Nuestra propia familia, que nos van a decir que hemos rechazado la religión de nuestros padres. Pero nuestros padres no eran teólogos. Y aún así nos van a decir que qué bárbaros, que nosotros somos gentes que hemos abandonado la religión que hemos heredado, pero una religión equivocada. En cambio, cuando en las Escrituras profundizamos y encontramos esta información, nosotros tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas. Por eso, lo que menciona Jesús en el libro de Mateo, cuando Mateo escribe, dice que cualquiera pues que confiese delante de los hombres a nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro Señor Jesucristo también nos reconocerá delante de nuestro Dios que está en los cielos. Pero también cualquiera de nosotros que niegue a nuestro Señor Jesucristo en la sociedad en que vivimos, entonces también nuestro Señor Jesús nos negará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Cualquier persona en su sano juicio podría o debería de aceptar lo positivo, ser reconocido por Dios, ser aceptado por Dios. Sin embargo, hay multitudes que no aceptan, no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de las reglas morales que nuestro Señor Jesucristo propone en su sagrado libro. Y al no aceptar esas reglas morales que nuestro Señor propone, entonces prácticamente están rechazando a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y por lo tanto el Señor también nos rechazará allá en los cielos. Ahora, vamos a suponer que usted ya ha conocido, ya ha visto todos mis videos, los ha seguido en secuencia desde el 1 hasta el 32, estamos viendo el 33, y ha ido analizando poco a poco y usted ha entendido cuál es su situación delante de Dios. Y la situación es que sí estamos mal delante de Dios, porque todos nosotros hemos cometido pecados, desde la adolescencia hasta nuestra adultez. Siempre hemos cometido pecados. Entonces, la transformación que se pide en nuestras vidas es, Dios sabe por qué la pide, porque solos no podemos abrir camino para ir hacia Dios. No, Buda no nos va a llevar a Dios, Alá no nos va a llevar a Dios, y todos los santos o todas las vírgenes del mundo, nada, ni nadie, ninguna estatua nos va a llevar hacia Dios. El único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese bien que confesarlo o decirlo, aceptarlo, es esencial antes que una persona sea bautizado. Ahora, yo sé que usted va a decir que ya fuimos bautizados cuando fuimos infantes, que cuando teníamos, 40 días de nacidos, un mes, 2 meses de nacidos, entonces fuimos bautizados. Pero recuerden, cuando fuimos bautizados de pequeños, ¿acaso nos preguntaron que si aceptábamos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, que si aceptamos que nos perdonaran nuestros pecados? No nos preguntaron. Es más, y si nos hubiesen preguntado siendo bebés, ¿qué respuesta íbamos a dar? Usted y yo, la mayoría de la gente latinoamericana católica, fuimos bautizados de pequeños, pero nadie nos informó, nadie nos pidió nuestra opinión. Simplemente nuestros padres se pusieron de acuerdo con nuestros padrinos y nos bautizaron. Pero realmente no fue un bautismo. Cuando yo enseño sobre el bautismo, vamos a mirar qué cosa es el bautismo. Porque realmente aquí estamos viendo que antes de que sea bautizada una persona, la persona tiene que confesar. ¿Y qué es lo que tiene que confesar? Bueno, vamos a estar viendo en detalle qué es lo que se tiene que confesar. Pero debe de ser antes del bautismo. Ahora, en Romanos capítulo 10, del 9 al 10, se menciona un párrafo, este párrafo que vamos a analizar aquí, que es bastante interesante. Dice el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y que si creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Noten ustedes esta cuestión que el autor está mencionando. Está mencionando boca y está mencionando corazón, por supuesto en referencia al cerebro, a la mente. Quiere decir que con la boca nosotros necesitamos que hablar, que reconocer, que aceptar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, esa es una acción que realizamos con nuestra voz. Si usted se calla, usted dice y nada más acepta mentalmente, dice, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero usted no lo proclama, usted no lo dice, entonces mi estimado video oyente, usted nada más está reconociendo superficialmente que Jesús es el Señor. Pero tenemos que hablarlo con la boca y tenemos que creerlo en nuestro cerebro, en nuestra mente, que Dios realmente ejecutó aquel acto de levantarlo de los muertos y de llevarlo a los cielos. El texto dice, serás salvo. Pero como es apenas la acción, lo que se dice en el versículo 9, vamos a ver qué dice el versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Nuevamente, no es el corazón, es con la mente. Con la mente se cree y Dios nos lo toma como algo justo, parte de la justicia de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para obtener la salvación? Con la boca tenemos que decirlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo. Yo estoy cumpliendo mi parte con decirlo aquí delante de ustedes. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo acepto y lo proclamo. Y lo proclamo a través de este medio en estos momentos. Toda persona que realmente quiera obtener la salvación necesita seguir por este proceso. Así que confesar nuestra fe, hablar de nuestra fe, decir de lo que creemos es parte importante en la salvación que Dios nos está ofreciendo. Déjenme brincarnos al siguiente párrafo que tenemos aquí. Esta historia que vamos a mirar sucedió precisamente en Palestina. Un etíope había venido desde Candace, de la reina Candace en el sur, en Etiopía, había venido a arreglar sus asuntos a Jerusalén. Y por el camino, desde Egipto hasta Jerusalén, había venido, había arreglado sus asuntos y debió haber escuchado acerca del cristianismo. Así que entonces, cuando el funcionario público, que por cierto era un eunuco, y si usted no sabe qué es un eunuco, después te lo explicaré, se regresó contento y leyendo porque no entendía todo. Así que se regresa hacia el sur y abre el libro, el rollo de Isaías y va leyendo. Pero previamente a esto, el Espíritu Santo habló a un evangelista llamado Felipe y le dijo, Felipe, vete en el camino que va rumbo a Gaza y allá tú vas a observar lo que va a suceder. Y le vas a hacer la parada al carro donde va viajando un funcionario público y le vas a explicar lo que tienes que explicarle. Entonces Felipe simplemente fue a ese lugar, esperó cuando venía viajando el eunuco junto con sus soldados que lo cuidaban, y le hizo la parada. Se entiende que lo investigaron, miraron quién era y al tener aspecto de profeta, el eunuco aceptó el ser detenido por aquel profeta. Fue invitado Felipe a subir al carro y al subir al carro, cuando digo carro no son de los carros modernos, recuerden, una carreta jalada por caballos, vamos a decir una diligencia como las tipos del oeste de Texas del tiempo atrás, bueno, un vehículo de transporte, un transporte simplemente. Y entonces comenzó un diálogo entre el Felipe y el eunuco. Felipe viene y le pregunta, dice, oye eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué es lo que estaba leyendo? Estaba leyendo pasajes de Isaías acerca de Jesucristo, diciendo que Jesucristo fue llevado como oveja al matadero, pero no sabía quién era. Por eso le pregunta el eunuco al Felipe, le dice, oye, ¿de quién está hablando aquí el autor, Isaías? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Y simplemente el párrafo que vamos a iniciar aquí dice así, que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Esto es bien importante porque Felipe simplemente, o más bien el párrafo de Hechos, dice que le enseñó, no le enseñó religión, no le enseñó a una iglesia, le enseñó el evangelio de Jesús. Déjeme de mencionar aquí unos otros aspectos más. En Hechos 8, versículos, bueno, están desde el 35 hasta el 38 en mi pizarrón, pero tengo más. Dice el párrafo que el texto que iba leyendo el eunuco era Isaías 53, del 7 al 8, y dice textualmente así: como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, en el verso 34, el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, te ruego que me enseñes, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Dice eso de sí mismo o dice eso de algún otro? Y entonces en el versículo 35, Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura. Por supuesto que cuando se dice que comenzó desde esta escritura, significa que Felipe investigó en el Antiguo Testamento, le explicó la historia de Isaías, el libro de Isaías, lo que Isaías le enseñó al pueblo judío y cómo se hace la aplicación de lo que Isaías dice, se hace la aplicación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que el texto simplemente dice que Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Oiga usted nada más, Felipe tuvo que enseñarle. Usted también, usted puede abrir su Biblia y la puede leer y leer todo, comenzando desde Génesis, finalizando en Apocalipsis, pero si no hay quien le explique, si no hay quien le diga, la mayoría de nosotros no vamos a entender. Siempre necesitamos un instructor. Espero en Dios que estos videos sean una especie de instrucción para usted, para que vaya siguiendo en secuencia lo que le estoy enseñando. ¿Qué sucedió después de que le anunció el evangelio de Jesús? Bueno, vamos a mirar aquí para ver qué fue lo que le sucedió. Dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En videos previos ya le enseñé a usted la relación que hay entre bautismo y entre evangelio. Y por supuesto que Felipe debió de haberle enseñado al eunuco lo mismo. Por eso la pregunta que hace el eunuco es pertinente. Llegaron a cierta agua, posiblemente un arroyo, tenían que cruzar por un vado o un puente, porque el eunuco dijo: Felipe, he entendido lo que me has explicado, y ahora yo veo que aquí hay agua suficiente. ¿Qué cosa impide que yo sea bautizado?, preguntó el eunuco. Esa pregunta es importante porque todo mundo tendríamos que hacer esa pregunta cuando entendemos. ¿Podemos ser bautizados? Sí, sí podemos. ¿Qué cosa lo impide si llegamos a conocer lo que es el evangelio y cómo se obedece el evangelio? Vamos a seguir viendo la narración que Lucas tiene en el libro de los Hechos y noten lo que Felipe le contestó: si crees de todo corazón, bien puedes. La frase "si crees de todo corazón, bien puedes" significa que si ya entendió, que si ya analizó la relación evangelio-bautismo, y por supuesto que el eunuco ya había entendido. Al ser un funcionario de la reina de Candace, es una persona que está ilustrada, que es culta, que fácilmente comprende. A mí me da tristeza mirar que hay muchísima gente culta, gente estudiada, gente universitaria, que debería de entender esto fácilmente. Sin embargo, están tan envueltos en hacer las cosas de su otro amo, no Cristo, sino el enemigo de Cristo, que las hacen, que prefieren cerrar sus ojos a lo que Jesús ofrece. Es una lástima, pero así es. Así que Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si ya analizaste, si ya comprendiste, si tu mente te ha dado la suficiente información, has adquirido la suficiente información, adelante. Entonces noten lo que va a realizar el eunuco. Respondiendo, el eunuco dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa frase sencilla, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso es reconocer, es hablar, es confesar, es decir que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero con la boca lo decimos.
Ahora, no basta con decir con la boca que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente viene una acción. ¿Y cuál es la acción que sucede inmediatamente en el texto? Bueno, ustedes ya lo deben de saber, si acaso, si están leyendo todo el párrafo, dice que el eunuco mandó a sus oficiales, mandó parar el carro, y después los dos realizaron una acción. Dice, descendieron ambos al agua. Usted en su mente piense, detienen la carreta por un lado en el puente o cruzando el río o antes de cruzar el río y los dos, tanto Felipe como el eunuco, bajan hacia donde está el agua y ya estando ahí en el agua, Felipe y el eunuco, entonces Felipe bautizó al eunuco. ¿Por qué no? Nada más es un detalle sencillo lo que se nos menciona. No hay boato, no hay fiesta, no hay actividades ahí de otra naturaleza más que una simple inmersión. ¿Y cómo lo bautizó? Lo sumergió en el agua y lo sacó inmediatamente. Un día en un video voy a explicar lo que algunas personas en la actualidad hacen cuando bautizan. Que sumergen a una persona y no la sacan porque dicen que hasta que vea a Cristo. Y la pobre persona se está ahogando y entonces sí dice, no, ya miré a Cristo. Y entonces ya dicen, ahora sí ya miré a Cristo. Y eso no es un bautismo. Un bautismo es cuando una persona en Cristo, desde luego, una persona entiende, comprende y decide seguir este proceso, así como lo está mostrando aquí, lo estoy mostrando en el libro de los Hechos. Ahora bien, tenemos un pequeño problema con la gente, con la sociedad. La mayoría de la gente le cuesta o nos cuesta cambiar nuestro estatus, nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestra religión. Y nos da vergüenza. No somos los únicos. En Jerusalén existían muchísimos funcionarios públicos, muchísima gente que había creído en Cristo. Lo oían que predicaba en las calles, veía que las multitudes se le amontonaban, veían las enseñanzas, oían de las enseñanzas que él daba, los funcionarios públicos, los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época, los líderes de iglesias de la época, no son iglesias, pero fariseos tienen su partido, saduceos tienen su partido, los herodianos tienen su partido, toda esta gente opinan diferente. Los sacerdotes, por supuesto que las enseñanzas de Cristo están rompiendo con el status quo. En el sacerdocio levítico entre los judíos ya no era practicado correctamente. Los sacerdotes normalmente ya compraban su posición como sacerdotes. Era raro que se encontrara algún descendiente de Leví, porque ya se había perdido las genealogías, no existían totalmente. En fin, ya no se hacían las cosas como en el libro de los Levíticos se menciona. Pero por eso en este párrafo de Juan capítulo 12, 42, 43, nos menciona lo siguiente, dice, con todo eso, todo lo que Jesús había hecho, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Y es verdad, pero creyeron en él, pero superficialmente, y fíjense lo que ellos hacían, según el párrafo siguiente, que voy a mencionar aquí, dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. En pocas palabras, eran religiosos, pero tenían miedo de sus líderes religiosos, de sus guías. Era el grupo de los fariseos. Eran muy estrictos y prácticamente aquel que aceptaban en su secta, ahí lo tenían exprimiendo, sacándole el diezmo, sacándole todo lo que tenían que sacarle y no permitían que se salieran. Y precisamente estos gobernantes dicen que habían creído en Jesús, según miramos en el párrafo anterior, dice, habían creído en Jesús, pero tenían miedo, tenían temor, dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La sinagoga era el templo que los judíos utilizaban, sus pequeños edificios. Voy a explicar un poco el origen de la sinagoga, no mucho. Durante el exilio,
Los judíos aprendieron que Dios no era únicamente Dios de los judíos, sino que Dios era Dios del universo. Así que cuando regresan del exilio allá por, vamos a decir, el año 536 antes de Cristo, 530 antes de Cristo, 518, otro grupo, cuando regresan bajo el mando de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, regresan a reconstruir Jerusalén, ellos ya venían, son nuevas generaciones, venían con la idea de que el Dios que ellos adoran es un Dios universal. Como venían hablando en otro idioma y en el templo se va a restituir el servicio a Dios después de la reconstrucción del templo, pero en el idioma hebreo, bueno, ellos hablaban el idioma caldeo. Así que se popularizó la construcción de pequeños edificios donde se les enseñaba en su propia lengua, se les enseñaban las escrituras. Posteriormente, siglo III, siglo II, siglo I antes de Cristo, las sinagogas se van a expandir por todas partes del mundo y el Imperio Romano va a permitir que en cualquier ciudad donde existan cuando menos 10 judíos, se les permite que tengan una sinagoga. No precisamente un templo magnífico como los que ustedes han visto, un edificio magnífico. Era una casa sencilla donde ahí se reunían. Así que era importante que los funcionarios públicos crean en Jesús, pero también querían formar parte de la sinagoga, por formar parte del grupo de judíos fieles, fervientes, que estudiaban las escrituras. Pero ellos, dice que no confesaban a Jesús, no reconocían a Jesús, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y yo sé que usted también, usted quizá no va a aceptar a Cristo porque tiene miedo que ser expulsado del club social donde se reúne, tiene miedo de ser expulsado del núcleo familiar donde se reúne, donde todo el mundo son de una religión y usted va a cambiar, usted va a razonar, pero se le van a echar encima a un montón de gente. Tenga fe, tenga paciencia. Nuestro Señor Jesús peleó contra miles de gentes que se le oponían y venció. Usted también, si usted está con Cristo, usted vencerá. Déjeme decirle por qué era la razón que ellos no querían, aparte del temor de los fariseos. Es que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significaba la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Los fariseos les gustaba mucho ser admirados cuando en las calles de Jerusalén se detenían en algún lugar, se arrodillaban y se ponían en posición muy, vamos a decir, muy respetuosa hacia Dios y hacían unas oraciones largas, con palabras elegantes, palabras bonitas, y entonces todos los demás judíos que pasaban a su alrededor decían, oh, ese es un hombre muy piadoso, ese es un hombre que adora a Dios. Y esa era su gloria, que los demás lo adoraran, que los demás lo admiraran. En la actualidad, yo sé, sabemos los que enseñamos, que una de las razones por las cuales muchas personas no se convierten en cristianos es porque tienen vergüenza de que sus amigos, el grupo de trabajo donde se reúnen, que los critiquen, que les digan algo. Pobre de usted si usted hace eso, porque realmente es más importante respetar los mandatos de Dios que lo que la sociedad nos dice. ¿Qué nos puede ofrecer la sociedad así como se encuentra ahora tan corrupta? No nos ofrece nada, pero Dios nos ofrece algo mucho más importante. Nos ofrece ser amados, ser respetados por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo lo invito a usted, lo invito a que piensen que es más importante para usted. Recibir la alabanza de los hombres, recibir la alabanza de la gente, que porque es usted una persona importante en su sociedad, o simplemente aceptar con humildad que nuestro Señor es el Todopoderoso y que Él nos dé la honra y la gloria que Él proporciona a sus hijos. Obviamente es decisión suya. Lo que usted decida es su decisión. Reciba bendiciones y voy a dar por finalizado en estos momentos mi presentación. Nos miramos en el video número 34.